Hola queridos amigos, muy buena semana para cada uno de ustedes, muy feliz lunes, qué lindo es poder encontrarnos por este audiolibro, esta entrega de contenido que podemos compartir juntos la lectura y también el complemento de la escuela sabática y hemos llegado al final de esta lección. Estamos iniciando la lección número 13 que es para este sábado que viene, 26 de marzo del 2022. Y tiene el título de Permanezca el amor fraternal. Tiene el mismo título en el libro complementario y hay un texto para memorizar. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Y este texto dice, permanezca el amor fraternal. Algunos de los pasajes que vamos a estar leyendo esta semana, el capítulo número 13 de la carta a los Hebreos, lo vamos a leer completito. También vamos a leer algunos versículos de la carta a los Efesios, el capítulo 5, los versículos 3 al 5, también la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, los versículos 1 al 4, Hebreos 2:9, 4:16, Gálatas 2:20, algún texto más. Así que bueno, vamos a compartirles a continuación el contenido del libro complementario, el capítulo número 13. Hebreos cierra con sugerencias de cómo las enseñanzas que ha presentado a lo largo de la epístola deben aplicarse en la vida práctica de los lectores. Para el apóstol Pablo, el probable autor, la teología debía tener una expresión práctica y así debería hacerlo también para nosotros. Así, el apóstol sugiere, al final de su epístola, que las principales enseñanzas de sus cartas sobre el gobierno y la intercesión de Jesús a la diestra de Dios en el santuario celestial deben expresarse mediante el amor fraternal entre los creyentes. El autor no ve a la audiencia como un grupo de personas que trabajan en su salvación en una relación de uno a uno con Jesús, sino como una familia o un hogar que se salvan juntos o viajan juntos a la patria celestial. Los creyentes son hermanos entre sí. Pertenecen a la casa del sumo sacerdote Jesús. Jesús también es el primogénito, el hermano mayor, que da un modelo a los creyentes sobre cómo deben tratarse entre sí y a sus coherederos. Sobre esta base, el autor ha advertido repetidamente a los lectores que se exhorten, se animen y cuiden unos a otros. El amor fraternal fue un ideal bien atestiguado en el mundo griego, el judaísmo y el Nuevo Testamento. Los estudiosos han sugerido que la relación entre hermanos era la más cercana, fuerte e íntima de las relaciones en el mundo antiguo. Por ejemplo, Aristóteles dijo que los hermanos eran, en cierto sentido, la misma cosa, aunque personas separadas. Del mismo modo, Plutarco dijo que los hermanos se unen en sus emociones y acciones y comparten entre sí sus estudios, recreaciones y juegos. Los hermanos tienen en común la riqueza, los amigos y los esclavos de los padres, de la misma manera en que una sola alma haría uso de las manos, los pies y los ojos de dos cuerpos. Hebreos presenta a Jesús como el mayor ejemplo de amor fraternal. Jesús no se avergonzó de identificarse con la raza humana. En cambio, compartió su condición, le anunció y alabó el nombre de Dios, sufrió con ella y por ella, y ahora la lleva a la gloria, donde compartirán su herencia. Por lo tanto, el autor ahora exhorta a los lectores a seguir el ejemplo de Jesús, amándose unos a otros y cuidándose unos a otros como Jesús los cuidó. Según Hebreos 13, el amor fraternal debe expresarse al menos en 6 o quizás 7 formas. Por ejemplo, en el versículo 2, habla de la hospitalidad. Visitar y apoyar a los prisioneros y a los que han sido maltratados. Ver en el versículo 3, probablemente el mismo grupo. Honrar el matrimonio, en el versículo 4.
Evitar la codicia, versículos 5 y 6. Recordar y obedecer a las autoridades de la congregación, versículos 7 al 17. Y orar por el autor mismo, versículos 18 y 19. De todos estos elementos, me centraré en la hospitalidad y en recordar y obedecer a los dirigentes de la congregación. No dejes de mostrar hospitalidad. La primera forma en que los creyentes deben mostrar amor fraternal es por medio de la hospitalidad. El autor les recuerda que, al recibir a extraños, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, versículo 2. Abraham y Sara hospedaron al Señor mismo. Ten en cuenta que el autor exhorta a los creyentes a mostrar hospitalidad, no porque sea lo correcto o porque sea una forma de honrar a Dios o de emular a Jesús. El autor sugiere que brindar hospitalidad es lo mejor para el anfitrión. Crecí en un hogar con una fuerte tradición de hospitalidad. Vivíamos la mayor parte del tiempo cerca de importantes centros educativos. Para nuestra comunidad adventista y, como resultado, casi todo el tiempo había jóvenes viviendo en nuestra casa. A veces eran parientes, pero en la mayoría de los casos no lo eran. Cuando lo pienso, me doy cuenta de que hemos sido los mayores beneficiarios. Adquirimos grandes amigos de muchos lugares diferentes que nos han enriquecido la vida. Sin embargo, lo más intrigante es que he sido objeto de una asombrosa hospitalidad por parte de otros. Me gradué como pastor cuando tenía 20 años y comencé a trabajar inmediatamente como pastor asociado en Toluca, México. En ese momento, la familia de Alejandro y Livia Rivera me abrió su casa. Tenían en su casa una habitación en el tercer piso donde viví durante 6 meses. Se convirtieron en mi familia. Nira, Ale y Limni, que eran muy jóvenes en ese momento, se convirtieron en mis hermanas pequeñas. Me dijeron que esa sería mi habitación cuando quisiera volver. Y volví de vez en cuando para presentarles a mi esposa y luego a mis hijos cuando nacieron. 30 años después, todavía hablamos por teléfono de vez en cuando. Este no es el único caso. Muchas otras familias me brindaron una hospitalidad increíble durante mis primeros años de ministerio. ¿Cómo pagas eso? Creo que lo mejor que puedes hacer es brindar hospitalidad a los demás. Creo que el sueño de Dios es que la iglesia adventista se convierta verdaderamente en una familia extendida en todo el mundo. Esto es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos eran de hecho una gran familia. Compartían entre sí todo lo que tenían. Ver esto en Hechos 4, 32 al 37. Esta no era una actitud efímera resultante del fervor de una experiencia nueva. La hospitalidad se convirtió en parte del espíritu del cristianismo. Un documento cristiano primitivo de principios del siglo II después de Cristo, el llamado Didache, proporcionaba instrucciones para ayudar a las iglesias a evitar el abuso por parte de los charlatanes, al tiempo que incentivaba y animaba a la hospitalidad. Capítulos 11 al 13. Asimismo, Luciano, en una sátira del siglo II, se refirió a la hospitalidad de los cristianos. Su primer legislador los persuadió de que todos son hermanos unos de otros, por lo tanto, desprecian todas las cosas, es decir, los bienes materiales, indiscriminadamente y las consideran propiedad común. Ayudar a los que estaban en prisión era un aspecto importante de la hospitalidad. La mayoría de los presos dependían de familiares o amigos para que les dieran alimentos y atendieran sus necesidades. Aquellos que recordaron y brindaron apoyo material a los cristianos en la cárcel también brindaron un importante apoyo emocional.
se convirtieron en socios con ellos, haciéndose vulnerables al abuso social. Hebreos 10, 33 y 34. Así, Ignacio de Antioquía, que fue llevado prisionero a Roma durante los primeros años del siglo II después de Cristo y fue recibido y apoyado por miembros de la iglesia en las ciudades a lo largo de la ruta, testificó: mi vida es una humilde ofrenda para ti y también estas cadenas mías, por las que nunca mostraste el menor desprecio o vergüenza. Tampoco Jesucristo, en su perfecta lealtad, se avergonzará de ustedes. Luciano, en una sátira del siglo II, atestigua el cuidado de los cristianos por los presos. Esta sátira reza de esta manera: los cristianos no dejaron nada sin hacer en el esfuerzo por rescatar a Peregrinus. Luego, como esto era imposible, se le mostró cualquier otra forma de atención. Desde el mismo amanecer se podía ver a viudas ancianas y niños huérfanos esperando cerca de la prisión, mientras sus oficiales incluso dormían dentro con él después de sobornar a los guardias. Luego se trajeron comidas elaboradas y se leyeron en voz alta sus libros sagrados. De hecho, llegó gente incluso de las ciudades de Asia, enviadas por los cristianos a sus expensas comunes para socorrer, defender y animar al héroe. Muestran una velocidad increíble cada vez que se realiza una acción pública de este tipo, porque en poco tiempo se prodigan todo. El apoyo que los primeros cristianos dieron a los encarcelados fue una muestra del apoyo que Jesús mismo había prometido: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. La hospitalidad y la ayuda para los encarcelados continuaron entre los cristianos durante mucho tiempo. A principios del siglo IV después de Cristo, Pacomio fue capturado por el ejército romano como un recluta forzoso cuando tenía alrededor de 20 años y fue mantenido en cautiverio. Esto lo entristeció mucho, pero un grupo de cristianos locales acudió a consolarlo y brindar ayuda a él y a sus compañeros, y los trataron muy bien. Pacomio había nacido en un hogar pagano y aparentemente sabía muy poco sobre los cristianos, pero estaba profundamente conmovido por su ejemplo y prometió dedicar su vida a servir a los demás. Después de su liberación, preguntó sobre el cristianismo y se convirtió. Más tarde, se convirtió en uno de los principales fundadores del monaquismo cenobítico. Cenobítico proviene de las palabras griegas koinos, común, y bios, vida, y se refiere a la vida monástica en comunidad. En el momento de su muerte, había fundado 9 monasterios para hombres y 2 para mujeres. En estos monasterios, los ejercicios espirituales se combinaban con el trabajo manual en beneficio de los pobres. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte de la lectura del capítulo número 13 del libro complementario. En estos últimos días, el libro de Hebreos, escrito por el autor Félix Cortés. Estamos estudiando este capítulo que se titula Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. Deseamos de todo corazón que te haya servido, que te sea de utilidad el contenido que te estamos ofreciendo. Si es así, déjanos tu me gusta, un comentario, que te responderemos lo antes posible. Que Dios te bendiga ricamente, nos encontramos en la próxima y un fuerte abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica.